Prepárate para descubrir 10 animales que se creían extintos y que fueron captados vivos en cámara. Una increíble muestra de la vida que resiste contra todo pronóstico. Un avistamiento realmente extraordinario ocurrió cuando un grupo de pescadores capturó en video a un delfín rosa nadando cerca de sus embarcaciones, no muy lejos de la orilla. Este delfín, con su inusual y llamativo color rosado, se movía con gracia alrededor de los botes, despertando la sorpresa y la emoción de quienes lo presenciaban. No es común ver delfines con esta tonalidad tan vibrante, lo que hizo que la escena fuera aún más especial para los marineros y entusiastas marinos que se encontraban allí. El delfín rosado, conocido científicamente como Inia geoffrensis o delfín del río Amazonas, es una especie fascinante que habita principalmente en aguas dulces, aunque también puede encontrarse en zonas costeras. Su coloración varía desde un rosa pálido hasta un tono más intenso, y se cree que esta característica puede estar relacionada con la edad, la exposición al sol o incluso la actividad social del animal. Mientras nadaba cerca de los pescadores, el delfín parecía curioso pero tranquilo, explorando el entorno sin mostrar señales de miedo o agresividad. Este raro encuentro no solo capturó la atención de los locales, sino que también generó un gran interés entre los científicos y conservacionistas, quienes ven en esta especie un símbolo de la biodiversidad única de los ecosistemas acuáticos. La presencia de este delfín rosa cerca de la costa es un recordatorio de la importancia de proteger los hábitats naturales para que estas criaturas puedan seguir prosperando y sorprendiendo al mundo con su belleza y singularidad. Conocida por su pelaje rojo y blanco que parece sacado de un cuento, esta rara ardilla voladora fue captada en las remotas montañas de China, específicamente en la aldea de GBA, en el condado de Yanfang. Este pequeño mamífero, a veces llamado zorro volador o gato de pino, es un verdadero tesoro del reino animal, difícil de avistar debido a su hábitat en bosques densos y acantilados escarpados. En el video, la ardilla aparece posada en lo alto de un árbol, mordisqueando hojas tiernas mientras su cola de unos 10 centímetros se agita suavemente detrás de ella. Lo que hace a esta ardilla especialmente fascinante es su capacidad para planear entre los árboles gracias a una membrana de piel que conecta sus extremidades, permitiéndole deslizarse con facilidad y precisión de un árbol a otro, como si volara. Esta adaptación es vital para desplazarse en un terreno tan accidentado y lleno de depredadores, y también para buscar alimento en diferentes zonas del bosque. Su pelaje rojo y blanco no solo es hermoso, sino que también ayuda a camuflarse entre las hojas y la luz filtrada del bosque, haciendo que sea casi invisible para sus enemigos. Este avistamiento es especialmente importante porque esta especie es escasa y poco conocida, y su presencia en esta área remota confirma la riqueza y diversidad de la fauna local. Además, la grabación muestra cómo la ardilla interactúa con su entorno natural, demostrando comportamientos que aún están siendo estudiados por científicos interesados en entender mejor su ecología y hábitos. La combinación de su apariencia única, su habilidad para planear y su hábitat difícil de acceder hacen de esta ardilla voladora una joya escondida en las montañas chinas, un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene sorpresas para quienes se atreven a explorarla. El tiburón de Groenlandia es una verdadera maravilla prehistórica que habita las frías y profundas aguas del Ártico y el Atlántico Norte. A simple vista, puede parecer un tiburón común, pero posee características únicas que lo distinguen de todos los demás. Por ejemplo, tiene una abertura branquial extra, un detalle que sugiere sus orígenes antiguos, casi como si fuera un fósil viviente que ha permanecido casi intacto durante millones de años. Los científicos creen que esta especie alberga una de las poblaciones más grandes de tiburones en el planeta, en parte porque no existe una pesca comercial significativa que los amenace y porque viven en un ambiente tan remoto y hostil que pocos se aventuran a explorar. Lo más sorprendente de este tiburón es su longevidad. Puede vivir hasta 200 años, convirtiéndolo en uno de los vertebrados más longevos del mundo. Imaginen por un momento las historias que podría contar si pudiera hablar, las profundidades que ha recorrido y los cambios que ha presenciado en los océanos a lo largo de 2 siglos. Durante un encuentro cercano, los investigadores notaron que el tiburón no mostraba ningún signo de agresividad, simplemente nadaba tranquilamente, casi como si estuviera de paso, un componente esencial y pacífico del ecosistema ártico. Su presencia silenciosa y majestuosa nos recuerda que en las aguas más frías y profundas del planeta existen criaturas que desafían el tiempo y la comprensión humana, guardianes antiguos de un mundo que aún guarda muchos secretos por revelar. Un búho majestuoso ha sido captado fuera de su hábitat habitual, la tundra ártica, sorprendiendo a expertos y locales por igual. Durante aproximadamente una semana, esta imponente ave ha estado visitando una zona donde normalmente no se le esperaría, un lugar muy alejado de los fríos y desolados paisajes que suele habitar. Su presencia ha generado gran curiosidad, ya que estas aves están adaptadas para sobrevivir en condiciones extremas, con plumajes espesos y una mirada penetrante que
domina la oscuridad polar. En las imágenes se puede observar al búho posado con calma, vigilando su entorno con sus grandes ojos amarillos que parecen brillar incluso en la penumbra. Su porte elegante y su plumaje moteado le permiten camuflarse entre las rocas y la vegetación baja, aunque en este lugar resulta más visible y llamativo. Los expertos han sido cuidadosos para no perturbarlo, conscientes de que podría estar de paso o simplemente explorando, y que cualquier interferencia podría causarle estrés o poner en riesgo su salud. Este avistamiento raro ofrece una oportunidad única para estudiar cómo estas aves se comportan fuera de sus zonas tradicionales y qué factores podrían estar motivando su desplazamiento. Después de una búsqueda que duró 9 años, un equipo de biólogos de Norteamérica y Australia logró un hallazgo asombroso en lo profundo de las selvas tropicales. Encontraron una abeja gigante viviendo dentro de un nido de termitas, a más de 2 metros de altura en un árbol. La emoción era palpable cuando descubrieron la entrada perfecta al nido, una abertura que parecía hecha a medida para esta colosal criatura. Y ahí estaba, una abeja tan grande como el pulgar de un adulto, con mandíbulas enormes que recordaban a las de un escarabajo ciervo. Esta abeja es 4 veces más grande que una abeja común y su presencia en ese nido de termitas parecía sacada de un cuento fantástico. El equipo se quedó observando con asombro cómo la abeja se movía con cautela, inspeccionando su entorno sin perturbar a las termitas que construían y mantenían el nido. Se pudo notar que la abeja utilizaba las galerías abandonadas para almacenar resina, que recolectaba con sus poderosas mandíbulas, y con ella construía sus propias celdas dentro del nido, protegiendo así a sus crías. Después de haber sido considerado extinto durante más de 80 años, este asombroso animal ha regresado gracias a los esfuerzos dedicados de conservación. En el zoológico de Melbourne, 2 parejas reproductoras fueron introducidas en 2003, marcando el inicio de un programa que ha logrado que la población prospere nuevamente. Las imágenes muestran a estos ejemplares moviéndose con cautela pero confianza, explorando su entorno con una mezcla de curiosidad y precaución, como si estuvieran descubriendo un mundo nuevo después de tanto tiempo. Este retorno es un testimonio vivo del poder que tienen los programas de conservación bien diseñados y la dedicación de los expertos que trabajan incansablemente para proteger especies en peligro. Los animales exhiben comportamientos naturales, interactuando entre sí y adaptándose al ambiente controlado del zoológico, lo que indica que la reproducción en cautiverio está siendo un éxito. La esperanza es que, con el tiempo, estos ejemplares puedan ser reintroducidos en su hábitat natural, asegurando así la supervivencia de la especie en libertad. Este momento capturado en video no solo representa un triunfo para la ciencia y la conservación, sino que también inspira a todos a valorar y proteger la biodiversidad de nuestro planeta. Ver a este animal, que una vez fue solo un recuerdo, ahora vivo y activo, es un recordatorio de que con esfuerzo y compromiso, la naturaleza puede sorprendernos y regalarnos segundas oportunidades. El pez luna, también conocido como pez sol. Esta criatura, con su apariencia casi alienígena, se desplaza lentamente en las aguas profundas, mostrando su cuerpo aplanado y redondeado, casi como una enorme medalla plateada que flota con elegancia. En el video, el pez luna se observa con la boca abierta, un detalle que acentúa su aspecto extraño y fascinante, mientras sus aletas se mueven con lentitud, impulsándolo suavemente a través del agua. El pez luna es famoso por su tamaño descomunal, puede alcanzar varios metros de longitud y pesar más de 1 tonelada, lo que lo convierte en uno de los peces óseos más grandes del mundo. A pesar de su tamaño, es un nadador lento y pacífico, alimentándose principalmente de medusas y otros organismos gelatinosos que encuentra en las profundidades. Su cuerpo, cubierto de una piel áspera y gruesa, parece resistente y adaptado para sobrevivir en un ambiente marino donde pocos se atreven a aventurarse. Este encuentro cercano con el pez luna es una experiencia única, ya que estos animales suelen ser esquivos y difíciles de observar en su hábitat natural. Verlo nadar tan cerca, con esa calma imponente y ese aspecto tan singular, es un recordatorio de la diversidad y misterio que aún albergan los océanos. La majestuosidad de este gigante marino nos invita a seguir explorando y protegiendo los ecosistemas marinos para que criaturas como el pez luna continúen sorprendiendo y maravillando a quienes tienen la suerte de cruzarse con ellas. Un encuentro verdaderamente extraordinario ocurre frente a las costas de Sudáfrica, donde un equipo de buzos se topa con una criatura que parece haber viajado directamente desde la era de los dinosaurios hasta nuestros días. Estamos hablando del celacanto, un pez fósil vivo que ha permanecido prácticamente inalterado durante más de 400 millones de años. A medida que las cámaras submarinas capturan sus movimientos lentos y majestuosos, se puede apreciar su cuerpo
cuerpo robusto y escamoso, cubierto por un patrón que recuerda a una pintura antigua, y sus aletas lobuladas que se desplazan con una gracia casi hipnótica. Este pez no es un pez común. A diferencia de la mayoría de los peces modernos, sus aletas están conectadas a huesos que se asemejan a extremidades, lo que lo convierte en un eslabón vital en la evolución de los vertebrados. Lo más fascinante es que, a pesar de su apariencia primitiva, el celacanto está más estrechamente relacionado con los humanos que con muchos otros peces que nadan a su alrededor. Los buzos observan cómo el celacanto se mueve con calma en las aguas profundas, explorando grietas y cuevas submarinas, un verdadero guardián de secretos ancestrales. Este encuentro ofrece una ventana única al pasado remoto de la Tierra, recordándonos que hay especies que han sobrevivido a extinciones masivas y cambios climáticos radicales, manteniendo vivas las huellas de la historia evolutiva. La presencia del celacanto en estas aguas es un testimonio de la resiliencia de la vida y un llamado a proteger estos ecosistemas frágiles donde aún habitan criaturas tan extraordinarias. El sapo mono gigante, conocido por su nombre científico Fillomedusa bicolor, es un anfibio que destaca no solo por su tamaño, sino por su modo peculiar de locomoción. A diferencia de la mayoría de las ranas que saltan, este sapo camina con pasos lentos y deliberados, usando sus 4 patas para avanzar de manera coordinada, casi como si estuviera trepando o caminando como un pequeño mono. Esta forma de desplazarse le permite moverse con gran precisión por el suelo del bosque, evitando saltos bruscos que podrían ponerlo en peligro. Se observa cómo el sapo avanza con cuidado entre las hojas y ramas, apoyando primero una pata delantera y luego la trasera opuesta, en un movimiento que parece calculado y controlado. Su piel verde con manchas marrones lo camufla perfectamente en el entorno, mientras sus dedos largos y fuertes le permiten agarrarse a superficies irregulares. Esta locomoción pausada también es útil para no alertar a posibles depredadores, ya que sus movimientos son silenciosos y menos evidentes que un salto. Además de su forma de caminar, el sapo mono gigante posee secreciones en su piel que tienen propiedades medicinales y que han sido utilizadas por comunidades indígenas para tratar diversas enfermedades. Su modo de vida, alimentación y comportamiento reproductivo están estrechamente ligados a este entorno selvático, donde su singular forma de locomoción es una adaptación clave para sobrevivir y prosperar en un hábitat tan complejo y lleno de desafíos. Aquí tenemos un avistamiento sorprendente y poco común. El supuesto monstruo del lago Ness ha sido visto nada menos que en Sydney, Australia. Sí, escuchaste bien. A miles de kilómetros de su legendario hogar en Escocia, cerca del puente Roseville, testigos afirmaron haber captado una figura extraña y alargada en el agua, que se movía con una ondulación característica, muy similar a las descripciones clásicas de Nessie. La criatura parecía emerger y sumergirse con lentitud, dejando tras de sí un rastro de ondas que despertó la curiosidad y el asombro de quienes la observaron. Este avistamiento ha generado debates intensos. ¿Podría ser un pariente perdido del mítico monstruo escocés? ¿O simplemente una leyenda local que ha cobrado vida en estas aguas lejanas? Algunos sugieren que podría tratarse de un gran pez o un animal desconocido para la ciencia, mientras que otros creen que es simplemente un fenómeno natural malinterpretado. Lo cierto es que la imagen capturada desafía la lógica y alimenta la fascinación global por criaturas misteriosas que parecen escaparse a nuestra comprensión. Mientras tanto, expertos y curiosos siguen analizando el video, buscando pistas en cada movimiento y forma, intentando desentrañar si realmente estamos frente a una criatura legendaria o a un engaño elaborado. Lo que sí queda claro es que, sin importar la respuesta, este avistamiento ha vuelto a poner en el centro del debate la posibilidad de que existan seres aún por descubrir en nuestros océanos y lagos, manteniendo viva la magia y el misterio que rodean al monstruo del lago Ness.